¿Qué tal? Buen día. Bueno, buen día. Ahí veo que se van empezando a conectar. Como siempre les pregunto si se escucha bien. Hoy me llegan los comentarios, no como el miércoles pasado que no los podía leer. Bueno, esperamos un ratito que se vayan conectando y empezamos. La clase del miércoles pasado yo la borré, pero está la que doy los jueves, que es el mismo tema, así que sí. Quieren rever algo del miércoles pasado, pueden verlo ahí. Bueno, ¿escuchan bien? Bueno, vamos a empezar hoy a comentar la estancia de la letra, que es un texto, un escrito de Lacan, donde vamos a ver un poco la noción de significante, y también es un texto que nos sirve para pensar la relación del psicoanálisis con el estructuralismo. Eh, bueno, el texto sirvió bastante durante muchos años como introducción a la Kant, o muchos analistas lo usaban como texto para empezar a desarrollar los conceptos y las ideas de Lacan. Eh, Todo lo que vimos de la red del significante, vamos a ver que se puede ampliar y entender un poco más a partir de este texto, que es un texto anterior a los cuatro conceptos, ¿no? Eh, el texto se llama, bueno, la instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud. Cuando terminemos el texto vamos a explicar un poco cómo entender esto de la razón desde Freud, ¿no? Tiene una pequeña introducción donde fundamentalmente Lacan hace una referencia a la palabra. Dice que la palabra es como fundamental para el psicoanálisis, ¿no? Que le da un poco, dice, es el marco de la experiencia analítica, es el instrumento y el material con el que trabajamos viene de la palabra, y también dice algo más como que aporta las incertidumbres, la palabra propia del trabajo analítico. Esto él lo dice también en un contexto donde está tratando de plantear lo que se conoce como el retorno a Freud,
en donde él vuelve a leer los textos freudianos para marcar que muchos analistas se habían desviado de lo que había planteado Freud, ¿no? Entonces, él dice algo así como que se han olvidado del valor que tiene la palabra en psicoanálisis. Y eh, van a ver que a lo largo del texto hay muchas críticas a lo que fue la psicología del yo, a otras teorías que según Lacan se han desviado de la enseñanza de Freud, ¿no? Hay también en la introducción una referencia al escrito y al habla. Eh, Quizás eso nos sirve para pensar un poco o para marcar un poco que en la obra de Lacan el término letra tiene distintos sentidos. Acá en este texto vamos a ver que aparece muy ligado a, a la idea de significante, casi que está hablando de letra y está hablando al mismo tiempo de significante, ¿no? En otros textos usa más el término letra en relación a la escritura matemática, pero bueno, así como primera aproximación, quédense con la idea que en este texto el término letra está muy emparentado con el significante, casi no se distinguen, ¿no? Y después de la introducción van a encontrarse con tres capítulos, para llamarlo de algún modo, donde Lacan va a ir desarrollando un poco ciertos temas que en cada capítulo va a agregar algo más, va a decir algo más. Algunos han marcado como que hay una especie de repetición entre el primero, el segundo y el tercer capítulo, ¿no? El primer capítulo se llama El sentido de la letra y casi que ahí anuncia en el primer párrafo todo lo que va a desarrollar a lo largo del texto. Él dice que el, la experiencia del inconsciente nos muestra un poco que más allá del sentido, dice más allá de esa palabra, más, se refiere al título, más allá del sentido es toda la estructura del inconsciente, perdón, toda la estructura del lenguaje es lo que la experiencia del inconsciente nos muestra. Eh, en esa dirección, entonces él va a separar tajantemente eh, el sentido del inconsciente, va a pensar más al inconsciente estructurado como un lenguaje y donde va a predominar la forma por sobre el contenido, por sobre el sentido, ¿no? Dice, eh, si el inconsciente nos muestra toda la estructura del lenguaje, el inconsciente no va a ser la sede de los instintos, ni tampoco va a ser una especie de baúl donde estén guardados todos los sentidos o los recuerdos. Fundamentalmente a lo largo del texto él va a desarrollar la idea que las legalidades del inconsciente son lo que estructura el funcionamiento de la memoria, para retomar el término que veníamos usando en las clases anteriores. Entonces, les decía recién que casi todo el texto está en esta línea de plantear la primacía de el plano significante por sobre la significación o sobre el sentido. A continuación entonces de ese párrafo él da una definición de letra que hay que explicarla un poco porque usa algunas palabras que a veces confunden. Él dice la letra es el soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Ahí el término material tendrían que entenderlo como la materialidad de las leyes del inconsciente, no como una materialidad sensible, sino como que bueno, algo es letra en tanto es tomado en este circuito de la condensación y el desplazamiento.
Eh, entonces, si vamos a ver, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, las leyes de ese lenguaje tienen que ver con la condensación, el desplazamiento. eh, en ese sentido, el soporte material son esas leyes, no la palabra, no el sonido en el caso del habla, ni la letra escrita en el papel en el caso de la escritura, sino las operaciones que nos permiten leer esa letra o entender esa palabra, ¿no? Eh, entonces, el soporte material viene del lenguaje para la nota. Y ahí introduce la idea, bueno, de discurso muy emparentada con el habla, con lo que José llamaba el habla, y la idea del lenguaje con la idea de lengua. Como que habría una estructura que nos presiste, que sería la del lenguaje, y a partir de esa estructura empezamos a hablar, ¿no? Él hace hincapié en esta idea de bueno, que el lenguaje persiste al sujeto y ahí da la referencia que habrán escuchado muchas veces ya, desde que le ponen el nombre a un niño, hay algo que lo precede y hay una estructura que lo está esperando y lo está significando, ¿no? Y eh, agrega algo más en relación a esto de la estructura que precede al sujeto y hace una referencia a la cultura diciendo que, bueno, que uno está preso o inmerso en un discurso que lo precede, ese discurso tiene que ver con la tradición y con la cultura, y es el lenguaje el que permite que esa estructura de la cultura se sostenga. Y ahí ensaya una nueva, o propone una distinción ya no entre naturaleza y cultura, que es la distinción clásica, sino, dice, se podría reemplazar por una trilogía que sería naturaleza, sociedad y cultura, donde el último término, cultura, podría ser reemplazado por el lenguaje. Es como que ahí donde Freud hablaba de cultura, Lacan introduce el lenguaje o introduce la división entre sociedad y cultura y intenta poner todo lo que tenga que ver con, Lacan dice, con el drama histórico en el marco de la sociedad y la cultura relacionada así fundamentalmente al lenguaje como algo más no sé, no es transhistórico la palabra, pero como algo más duradero, digamos, que lo que pueden ser los distintos organizaciones sociales o los distintos dramas sociales, como lo llaman acá, ¿no? Como que plantea, bueno, el psicoanálisis va a tener que ver más con la descripción, si ustedes quieren, de la cultura en relación al lenguaje y lo social va a ser otro plano con otras leyes, si ustedes quieren, o con otras determinaciones, ¿no? Eh, si bien no es que más adelante voy a hablar del discurso del capitalismo, si bien eh, no lo separa tajantemente, pero parece plantear esta idea de, bueno, como que el lenguaje sería una estructura más general, inclusive hace una referencia después al marxismo, donde Lacan se pregunta, bueno, ¿cuáles serían las relaciones entre la praxis y el significante, o el trabajo y el significante? Y eh, él plantea que si el marxismo sostenía que la infraestructura, que serían las relaciones de producción, determinaban las superestructuras como la ideología, como distintas, él plantea que
después de la Revolución Rusa, surgió el formalismo literario, que recuerdan que lo situamos como uno de los antecedentes del estructuralismo, junto con la lingüística de Saussure, y que ahí se pudo empezar a estudiar el lenguaje como objeto. Y pone una cita donde dice que Stalin, ante la discusión si el lenguaje era una superestructura o no, eh, lo define diciendo que no, como diciendo, bueno, las relaciones de producción no alteran esta estructura que supone el lenguaje, ¿no? Un poco en esta línea que venía marcándoles, donde él trata de separar entonces la cultura de lo social, planteando fundamentalmente que más que cultura el término lenguaje. Les vuelvo a eso lo plantea en este momento Lacan, después no es tan así tajante la distinción, pero bueno, en este escrito aparece así. Y ustedes tienen, ya que tomemos esta referencia al marxismo que hace Lacan, para pensar también las polémicas que había cuando surge el estructuralismo, ¿no? Entonces, si la praxis modifica la estructura, si la estructura determina la praxis, eh, cómo está en esta época, cómo estaban marcados todos los debates intelectuales en relación a eso, y bueno, y aparece también acá en Lacan. Y a raíz de esta referencia al formalismo ruso, él dice que se empieza a estudiar el lenguaje como ciencia, plantea, bueno, que la formalización es el camino que sigue la ciencia moderna, ¿no? Entonces, escribe lo que llama un algoritmo, que es tomar el signo de Saussure y pone una S mayúscula, que sería el significante, una barra, y abajo una S minúscula que tendría que ver con el sentido. Y lo que empieza a hacer Lacan ahí es tomar el signo de Saussure, pero empezar a modificarlo y a producir algo específicamente dentro del psicoanálisis. Algunos hablan de deconstrucción del signo, no sé si estarían Lacan y Derrida de acuerdo con ese término, pero lo que hace sí toma el signo de Saussure y lo trastoca totalmente, ¿no? Eh, donde pone arriba el plano del significante y abajo el plano del significado, abajo de la barra, y recuerdan que Saussure lo englobaba con una especie de círculo, de elipsis. Lacan empieza, no hace esa elipsis fundamentalmente para cuestionar la idea de una relación biunívoca y cerrada entre significante y significado. Eh, Él plantea que son dos órdenes distintos, significante y significado, y que la barra entre el plano superior, que sería la S del significante, y el plano inferior, que sería la S del significado, la S minúscula del significado, eh, esa barra es una barra resistente a la significación. Eh, Todo el texto empieza a cuestionar una relación así, tan simple o tan lineal entre el significante y el significado. Fundamentalmente él va a plantear que es el significante el que produce la significación. Y vamos a ver que va a introducir otro esquema donde lo que va a plantear es que es la diferencia entre los significantes lo que produce la significación o el significado. Les estoy usando el término significado, sentido y significación casi como sinónimos. Después se pueden ir distinguiendo, pero entre el plano entonces del significante y el significado no hay una relación tan directa ni tan unívoca en Lacan, ¿no? Para eso él va a tomar, o para plantear esto, va a tomar una serie de referencias o va a decir una serie de cosas. Por un lado, él plantea
que la lengua siempre cubre el campo del significado, como que siempre hay más significante que significado, podríamos decir. Algo que habíamos visto también en otros textos, como una abundancia del plano significante sobre el plano significado. Y que él dice que el lenguaje fundamentalmente trabaja con conceptos en donde eh, el referente se empieza a perder porque lo que se empieza a producir son conceptos casi que funcionan en relación a otros conceptos. Entonces él dice, bueno, algo de la cosa, algo del referente se va perdiendo y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la naturaleza del lenguaje? Es como que el propio lenguaje, dice Lacan, nos lleva a esta interrogación y fundamentalmente plantea que el lenguaje no está hecho para representar al significado. No es que el lenguaje sería una copia de los significados, sino que el lenguaje introduce para Lacan un nuevo orden en donde lo que él va a destacar son las relaciones entre los significantes fundamentalmente, y ahí hace algunas referencias al positivismo lógico. No los quiero cansar así con una lectura tan detallada párrafo a párrafo, pero él plantea, bueno, que el positivismo lógico trabaja con conceptos y los hechos siempre se les escapan y siempre caen en una paradoja que tienen que buscar el sentido del sentido, y con lo único que se quedan es con fórmulas matemáticas, con fórmulas que están en el plano del significado. Y después de esta referencia, entonces introduce lo que podríamos llamar el esquema más lacaniano para pensar la relación, o el gráfico más lacaniano para pensar la relación entre el significante y el significado, que tal vez ustedes lo han visto, que es que pone caballeros y damas en el plano del significante, en el plano superior, hace una barra y debajo de caballeros y de damas pone dos puertitas iguales. Con eso un poco hace una parodia del signo de Saussure, que aparecía la palabra árbol y el dibujito debajo de la barra del árbol, ¿no? Entonces él dice que con esta oposición entre caballeros y damas, con esta diferencia significante, vemos que se le da sentido a esas dos puertitas que en la realidad son iguales, ¿no? Entonces él dice como que el significante empieza a producir significación y se pregunta, bueno, ¿cuál es el lugar del significante en la realidad? Lo que está planteando entonces es que el significante introduce otra realidad más allá de lo que vemos, ¿no? Eh, Él dice algo así como que el significante ilumina a las significaciones inacabadas, pero la idea es fundamental que él tiene es que el significante, esa relación entre los significantes, empiezan a producir significaciones independientemente de la realidad, ¿no? Entonces, eh, no es que habría primero un sentido y que después el significante lo expresa, sino que es el significante el que produce esos sentidos, ¿no? No es una copia, como decíamos recién, el plano significante de la significación. Él evoca un recuerdo de un paciente, dice, de dos niños que iban en un tren, y cuando el tren se para en una estación se ven los carteles caballeros y damas, y el, el hermano le dice a la hermana, estamos en damas, y la hermana le responde, no, no ves que estamos en caballeros, y dice, bueno,
a partir de esa distinción, dice, cada uno ya tendrá su patria definida, pero lo que está marcando es, bueno, cómo esa oposición significante va a empezar a instaurar un poco los ideales de los sujetos, ¿no? Eh, y finalmente él utiliza el término transferencia de sentido, o para pensar la irrupción del significante en el plano de la significación, utiliza el término transferencia, ¿no? Como que algo del significante se transfiere para producir la significación. Y se va a preguntar entonces por el orden del significante, y ahí va a tomar una referencia asociada y dice, bueno, que el orden significante serían elementos diferenciales, esos elementos diferenciales para la lingüística serían los fonemas. Lacan se encarga de remarcar que esos fonemas se producen en función de la posición que ocupan en la estructura, no por la sustancia fónica, digamos, sino por el lugar que tienen en la estructura. ¿Recuerdan cuando ustedes veían el texto de Deleuze que hablaba de la posición o del lugar en la estructura? Bueno, esta es una referencia bien estructuralista y bueno, la van a encontrar en Saussure, ¿no? Y después plantea que esos elementos se relacionan según leyes de un orden cerrado. Ahí la palabra cerrado por ahí hace un poco de ruido porque uno está acostumbrado a asociar a Lacan con la falta, pero la idea es que bueno, es un cierre que siempre va produciendo alguna apertura. Después lo vamos a ir comentando un poco más. Y eh, la metáfora que da para hablar de este orden cerrado es, supónganse, es un collar de anillos que se anudan a su vez a otros anillos. Ahí donde se pierde también un poco la idea de algo cerrado o de algo acabado, ¿no? Y a continuación de esto, eh, él plantea que la estructura significante va anticipando siempre al sentido y da el ejemplo de que cuando ustedes empiezan a hablar, por ejemplo, dicen el árbol circulatorio, bueno, la palabra circulatorio retroactivamente resignifica el término árbol. Si ustedes en vez de poner el árbol circulatorio dicen el árbol en aquel bosque, ya la palabra árbol va teniendo otro sentido. Entonces, él dice que eh, en la cadena significante el sentido insiste, pero no consiste en ninguno de los elementos en los que se presenta, sino que bueno, el sentido está siempre abierto a esta nueva posibilidad del significante de producir nuevas significaciones. Eh, Esta idea entonces que el sentido insiste pero no consiste es un poco lo que él trabaja como insistencia de la cadena significante, como la insistencia en la memoria de esos signos que vuelven, que están siempre como supeditados eh, a la retroactividad, ¿no? Entonces, cuando él dice la letra es el soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje, el discurso concreto supone esta posibilidad de ir hablando y de ir resignificando los términos que vamos usando, ¿no? Eh, Nos encontramos un poco con esta oposición que yo les menciono entre sincronía y diacronía. Siempre la diacronía va a producir efectos nuevos o novedosos en la estructura sincrónica, ¿no? Y eh, fíjense que todo lo que viene diciendo acá está muy relacionado con la lingüística de Saussure y está muy en sintonía con las problemáticas del estructuralismo. Este texto también
produjo algunos malos entendidos en el sentido que se lo ubicó directamente a Lacan como estructuralista, pero como les decía, Lacan toma el signo de Saussure pero lo trastoca totalmente, ¿no? Inclusive Saussure pone el plano del significado arriba y el significante abajo. Bueno, Lacan empieza a producir algo, si bien parte del signo social, empieza a producir algo más específicamente psicoanalítico, ¿no? Y eh, es más, dice, bueno, eh, si nos quedáramos con que, bueno, son dos planos paralelos entre el significante y el significado, eh, no, no habría mucho que decir o nada nuevo. Lo que va a introducir Lacan entonces es esta primacía del significante en la producción de la significación. Eh, y va a cuestionar entonces la relación biunívoca. Él va a decir que bueno, no alcanza compensarlo en una especie de línea única, sino que hay, tomando una metáfora de la música, hay una polifonía. Es como que la relación entre el significante y el significado supone juntar distintas líneas, distintas historias, ¿no? Piénsenlo en el trabajo de un análisis, bueno, que a lo mejor una palabra condensa la historia de un padre, de un hijo, donde no hay una cuestión así tan unívoca entre una palabra y su sentido, ¿no? Y lo que introduce también en relación a una diferencia fuerte con algunos estructuralistas es que en esta producción de la significación Lacan ubica el sujeto. En, en este texto él no da esta fórmula, pero es una fórmula muy común de él, se los digo. Él va a decir que el significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Eh, digamos, la noción de significante también va a estar muy emparentada a la idea de sujeto. Y cuando él introduce el sujeto, les voy a leer un párrafo que es bastante gráfico de lo que dice. Eh, él dice que lo que descubre esta estructura de la cadena significante es la posibilidad que tengo, justamente en la medida en que su lengua me es común con otros sujetos, es decir, que esa lengua existe, de utilizarla para significar muy otra cosa que lo que ella dice. Función más digna de subrayarse en la palabra que la de disfrazar el pensamiento casi siempre indefinible del sujeto, a saber, la de indicar el lugar de ese sujeto en la búsqueda de lo verdadero. Eh, si ustedes recuerdan, bueno, lo que dijimos de la cadena significante, cuando Lacan ubicaba el sujeto, el lugar del sujeto entonces va a tener que ver con la cadena del significante y para Lacan la verdad del sujeto va a estar en ese trabajo que supone poner en marcha el inconsciente, ¿no? Eh, y fíjense que en la medida en que tenemos un lenguaje común con otros, podemos usar el lenguaje para decir otra cosa. Eh, ese decir otra cosa es decir algo a través de un sustituto, fundamentalmente, ¿no? Entonces, eh, cuando yo les decía que Lacan introduce entonces el plano del lenguaje y ahí se introduce otra realidad, en esa otra realidad él va a ubicar, bueno, ahí surgiría la posibilidad del sujeto y de que el sujeto se confronte con su verdad, para decirlo de algún modo, ¿no? Verdad que no va a ser una verdad aprensible totalmente, siempre va a ser dicha a medias, dice Lacan. Va a tener que ver con no con la adecuación entre una palabra y la cosa, sino fundamentalmente con
con esa inadecuación que supone el deseo, ¿no? Eh, no me quiero desviar demasiado del tema, pero, o del tema del significante, pero la idea es entonces que Lacan va a introducir el sujeto en relación al funcionamiento del significante. Como ustedes saben, es el sujeto del inconsciente, ¿no? En este texto hace una distinción también entre sujeto del inconsciente y sujeto del significado. Y este decir siempre otra cosa tiene que ver entonces con que, bueno, se dice algo siempre indirectamente, se dice algo a través de un sustituto y como veíamos en relación a la repetición, hay algo que nunca se va a poder decir, pero que insiste permanentemente. Y cuando se pregunta, siguiendo un poco el orden del texto, por esta estructura del lenguaje, él va a ubicar. eh, Recuerdan que en lingüística se hablaba del plano del paradigma y del sintagma, va a ubicar en relación a estos dos planos la metonimia y la metáfora. Eh, Va a dar un ejemplo de metonimia. Metonimia y metáfora son figuras de la retórica que Lacan las va a tomar, también las va a leer a su manera y va a decir, bueno, que más que figuras son los mecanismos de funcionamiento del inconsciente. Así como, digamos, va a traducir la condensación y el desplazamiento freudiano como metáfora y metonimia y va a decir, bueno, que esos son los mecanismos que organizan y producen el trabajo del inconsciente, ¿no? Eh, Comentando la metonimia, él dice que en retórica se usaba la metonimia y se la explicaba como diciendo, bueno, en vez de nombrar al todo, lo nombramos por una parte. Toma como ejemplo ahí de metonimia, en vez de decir ahí vienen 30 barcos, se dicen ahí vienen 30 velas. Entonces lo que, jugando un poco con este ejemplo, Lacan dice que no es común que un barco tenga una sola vela. Entonces dice que poder nombrar al todo a partir de la parte no se autoriza eso en la realidad, sino que es la cadena significante la que permite hacer ese juego metamétrico, ¿no? Y va a tomar la metáfora también y va a plantear un poco lo mismo. Él va a decir que la metáfora no es la comparación entre dos imágenes que preexisten, sino que la metáfora es la sustitución de un significante por otro y es en esa sustitución donde se produce un sentido nuevo. La posibilidad no es que había dos sentidos y los juntamos, sino es que en la metáfora, al sustituir una palabra por otra, producimos un nuevo sentido. Ahí comenta una metáfora de Víctor Hugo que tal vez la conocen, su gavilla no era vara ni rencorosa, que el término gavilla reemplaza un nombre propio que es vos y es un hombre mayor que va a ser padre. Bueno, y Lacan juega ahí un poco con esa nueva significación que se produce a partir de sustituir el nombre propio por el término gavilla. Su gavilla es una especie de bolso, de morral, ¿no? Que se usa para llevar las semillas cuando se está por sembrar un terreno. Eh, Ahí Lacan, bueno, juega un poco con los distintos sentidos, con el enigma de la paternidad, como les vuelvo a decir, como primera así lectura, quédense con esta idea fuerte que, bueno, la metáfora no es la comparación entre dos sentidos previos, sino que la metáfora produce un nuevo sentido. Entonces, retomando un poco este primer punto, digamos, lo que va a tratar de marcar Lacan es que
fundamentalmente el inconsciente es el trabajo de condensación y desplazamiento, y cuando algo es un elemento, es tomado en ese trabajo de condensación y de desplazamiento, lo podemos llamar letra, lo podemos llamar significante. Y más o menos con esto recorrimos el punto 1 del texto. Y en el punto 2, que él lo llama la letra en el inconsciente, ahí van a ver cómo ya el término letra y el término significante empiezan a funcionar concretamente en el trabajo analítico, y la referencia que toma también es el sueño. Eh, la letra la relaciona directamente con la condensación y el desplazamiento, y van a ver que empieza a hablar de cadena significante. Es un término que en Lacan aparece mucho, y casi hasta en los últimos seminarios, la idea del significante como una cadena, ¿no? Y con esta idea de cadena hace referencia a, a la relación entre los significantes, y que no hay un significante solo, sino que un significante funciona en relación a otros significantes, ¿no? Y retomando un poco esta idea que les decía, que separar el plano del significante del plano del significado, fíjense que la fórmula que él da, que les comentaba antes del significante, un significante es lo que representa no a un referente, no a una realidad, sino a un sujeto para otro significante. Es como que, bueno, el sujeto va a estar puesto en juego en el trabajo del significante, y no tanto para representar un sentido o una realidad, vamos a pensar al significante, ¿no? Yo les decía recién entonces que en este segundo punto se dedica bastante a hablar del sueño, y va a plantear que cuando hablamos en psicoanálisis de significación del sueño, hacemos un trabajo de lectura. Hay una referencia a los jeroglíficos ahí, y eh, introduce Lacan una distinción que es bastante gráfica. Él dice: el analista no decodifica, sino que descifra. Decodificar sería, bueno, si usamos el código, cada palabra tiene un sentido ya prefijado. En cambio, el descifrar supone que cada palabra va a producir un sentido en función de sus relaciones con otras palabras, ¿no? Entonces, él dice ahí, bueno, los jeroglíficos son letras en el sueño, en tanto están tomados por el trabajo de la condensación y desplazamiento. Tanto hay metáforas ahí en juego, ¿no? El descifrar entonces supone que la interpretación no es una interpretación que decodifica, sino que pone en marcha el propio trabajo del inconsciente para hacer ese descifrado, ¿no? Inclusive dice, bueno, las imágenes en el sueño tenemos que tomarlas como letras, ¿no? Son imágenes que están tomadas en este trabajo metafórico fundamentalmente. Con eso critica entonces la idea de un simbolismo natural. No es que soñar como los billetes de la lotería, soñar con tal cosa es que va a salir tal número, sino que, bueno, no hay un código previo para ni un simbolismo natural, ¿no? Que por ahí a veces en Freud aparece algo así como, bueno, las ratas, como simboliza el pene, la escalera tiene que ver con el acto sexual, como distintos símbolos fijos que, bueno, Lacan empieza a criticar directamente. No hay relación fija ni directa entre el significante y el significado, ¿no? En ese sentido también es lo que nos permite hablar de singularidad de cada historial y de cada
de cada síntoma, ¿no? Lo que se hace en psiquiatría es se toma justamente al síntoma como una especie de signo donde eso remite directamente a un sentido, ¿no? O a una estructura si quieren, pero en psicoanálisis cada síntoma va a tener un sentido singular para cada sujeto, ¿no? También en esta perspectiva Lacan critica la idea, no sé si ustedes alguna vez vieron la teoría de las relaciones de objetos en psicoanálisis, que de los años 50, 60, donde se tipificaba un poco al sujeto en función del tipo de objeto que elegía, ¿no? También Lacan va a criticar eso y va a decir, bueno, que eso es fijar un sentido previo, por decirlo de algún modo. Y en este sentido Lacan acentúa que la asociación libre es congruente con esta estructura del inconsciente. Digamos, hace falta que el paciente asocie para que se ponga en marcha el trabajo de condensación y desplazamiento. Entonces él dice, bueno, hay que tener en cuenta esto para el retorno a Freud, ¿no? Para volver a leer a Freud y entender lo que Freud nos planteaba. ¿Van entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, seguimos. Entonces, en este retorno a Freud, Lacan lo que plantea es, dice, bueno, vamos a volver a la tópica del inconsciente que nos plantea Freud, y ahí eh, empieza a escribir eh, lo que venía diciendo antes con tres fórmulas matemáticas, que en realidad no son fórmulas matemáticas, sino que uno las tiene que leer un poco desde la teoría analítica, ¿no? No son un código justamente. No sé si las conocen, si no se las muestro acá, espero que puedan ver algo. En la fórmula de acá arriba, a ver, esta, eh, Lacan va a plantear, bueno, que hay una función del significante, la S mayúscula es el significante, y la función del significante, dice, es producir una significación. Entonces va a explicar la metonimia como la relación palabra a palabra, y a partir de esa relación significante dice que no se produce una significación, entonces pone una barra entre paréntesis acá eh, con un signo menos, que en realidad es la barra que no ha sido traspasada por el significante. Y la fórmula de la metáfora, él dice, la sustitución de un significante por otro es lo que permite producir una significación. Entonces dibuja un signo más entre paréntesis del otro lado de la función para hablar de que en la metáfora se produce una significación. Eh, Veanla después en el texto, pero son fórmulas para de algún modo tratar de plantear esta tópica del inconsciente, y les vuelvo a repetir, no alcanzan el estatuto de fórmulas matemáticas, ¿no? Porque si no podríamos decir, bueno, se leen desde el código matemático y no, tenemos el signo más, no un signo más, eh, esto no sé si recuerdan algo de funciones en matemáticas, pero no son fórmulas correctas si los planteamos matemáticamente. La idea es que, bueno, la metonimia, como el desplazamiento, supone que siempre hay algo que no se termina de decir, y que entonces lo que remarca Lacan es que el sujeto en esa remisión metonímica siempre está a la búsqueda de otra cosa, y que en la metáfora se produce cierto cierre, cierto sentido, ¿no? Sentido
que no es definitivo, que se puede volver a abrir. Pero entonces la idea de Lacan es que, bueno, a partir de la metáfora, a partir de la condensación freudiana, se produce una significación. El plano del significante produce un efecto de sentido, y la idea es que esa operación tiene una estructura significante para Lacan. Como que está diciendo, bueno, con esta fórmula damos cuenta de cómo el significante engendra la significación. Y a partir de ahí vuelve a retomar entonces el lugar del sujeto en la producción de la significación y toma el cogito cartesiano acá me preguntan, Belén, si en la metonimia no se produciría una significación. No, para Lacan digamos, producimos sentido a partir de la sustitución de un significante por otro. En la metonimia lo que tenemos es una relación posicional de un significante con otro, ¿no? En la metáfora sustituimos un significante por otro. Pero la idea de Lacan es que, bueno, a partir de esa sustitución metafórica se produce el sentido. Y les decía que a partir de esto, Lacan reubica en este capítulo 2 del texto el lugar del sujeto y toma el cogito cartesiano también un poco para plantear que ahí lo que los filósofos planteaban eran como una afirmación de que, bueno, de que si estoy pensando existo, y como una especie de transparencia, dice Lacan, entre el pensar y el ser, y él va a plantear que en realidad cuando introducimos la idea de inconsciente, va a decir, bueno, como sujeto del significante, no soy ahí donde conscientemente creo pensar. Eh, Soy, dice, donde no pienso. Soy en el inconsciente. Y después va a agregar, bueno, que es un sujeto que no tiene un ser pleno, ¿no? Entonces juega un poco con la idea, bueno, soy donde no pienso y pienso donde no soy. Pienso en el inconsciente donde no soy sujeto del sentido, ¿no? Ahí la idea que tiene es, bueno, equiparar al sujeto tradicional con el sujeto del sentido y plantea, bueno, que en realidad como sujetos del inconsciente no nos pensamos conscientemente, sino que el lenguaje nos piensa. Por eso dice, bueno, soy donde no pienso pensar, ¿no? Hace un poco un juego de palabras diciendo, bueno, soy donde no pienso y pienso donde no soy, con esta distinción entre sujeto del inconsciente y sujeto del sentido, sujeto del significante y sujeto del sentido. Y plantea, esto a lo mejor es más gráfico, que no hay un eje común entre el plano del significante y el plano del significado. No hay una relación unívoca, sino que el sujeto de la conciencia se engaña pensando que hay un eje común entre el significante y el significado. En otros términos, cuando nosotros hablamos, eh, si nos escuchan desde un lugar distinto al de la conciencia, o si nos escuchan otra persona, a lo mejor lee algo distinto a lo que nosotros queremos decir, ¿no? Entonces, hay una distinción entre lo que decimos y lo que es escuchado, o entre saber inconsciente y decirlo, van a encontrar también estos términos, pero bueno, no hay un eje común, siempre el plano del significante produce algo distinto y algo que no podemos terminar de capturar desde la significación, ¿no? Eh, Como que entre el saber y el decir siempre hay una diferencia, siempre decimos más de lo que sabemos o decimos menos, ¿no? Pero
fundamentalmente la idea de Lacan es que el plano del significante siempre nos introduce algo más y algo menos, en el sentido que hay algo que es ese objeto del deseo que nunca podemos alcanzar, que nos complica, y eso introduce entonces en la realidad otra realidad. No es la realidad perceptiva, sino que el lenguaje nos hace ver las cosas desde nuestros propios fantasmas, para decirlo de otro modo, ¿no? Es como que a partir de que hay el lenguaje y a partir de que está el plano del significante, deseamos y vemos la realidad eh, no directamente, sino siempre mediada por el plano del significante, ¿no? Eh, y Lacan acentúa esta idea que en tanto la metonimia es la relación de una palabra con otra palabra, siempre bueno, vamos a estar remitidos a una búsqueda incesante, ¿no? Que se cierra cuando producimos alguna metáfora. Eh, Comentando esto, entonces el sujeto Lacan hace una referencia a la distinción entre reminiscencia y repetición que habíamos visto, eh, donde, bueno, la repetición supone que buscamos el objeto y siempre es un retorno del objeto que nunca encontramos, siempre aparece otra cosa, ¿no? Entonces, en función de esta relación del sujeto con el plano del significante, o en otros términos, con el otro con mayúscula, eh, siempre nos vamos a encontrar con un sujeto no sustancial, un sujeto evanescente que aparece cuando hay un trabajo del inconsciente, y es un sujeto que no tiene una identidad plena, digamos, está supeditado siempre al trabajo del significante, que va a borrar la idea de una identidad plena, ¿no? Esa es más una idea yoica, digamos, que uno es igual a uno mismo permanentemente, ¿no? Eh, la idea de Lacan es que el sujeto se va a constituir siempre en relación al significante y a esa alteridad que introduce el plano del significante. Eh, entonces cierra un poco este tercer punto, planteando, bueno, que el inconsciente no es instintual, no es lo primordial, sino que lo único que conoce como primordial el inconsciente son los mecanismos significantes, ¿no? Eh, en ese sentido, ustedes pueden pensar que, bueno, para Lacan lo fundamental, por ejemplo, en el sueño está en el trabajo que nos permite llegar en el sueño, desde el contenido manifiesto a lo latente, pero no tanto en el sentido que producimos, sino en el trabajo que realizamos para producirlo, como que ahí está el inconsciente, ¿no? En esos mecanismos de condensación y desplazamiento. Eh, y también hay una referencia al final de este punto a la psicología del yo, que planteaban un yo autónomo, como que el yo podía eh, ser algo independiente del inconsciente, ¿no? Y autónomo en el sentido también que no era un yo dependiente o un yo infantil, decían desde la psicología del yo. Después Lacan va a volver un poco a la traducción que hacían en los cuatro conceptos de esa frase freudiana, donde recuerdo decía, no es el yo, sino el sujeto el que debe advenir en el campo del sueño, en el campo de la condensación y el desplazamiento. Eh, y el último punto el último capítulo del texto se llama La letra, el ser y el otro, donde parece que se pone más filosófico Lacan, pero en realidad él plantea que toma referencias de la filosofía, pero para explicar mejor el sentido de los textos de Freud, ¿no? Ahí introduce
una pregunta, dice, lo que piensa en mi lugar, sería en el lugar del sueño. Después otro yo directamente va a plantear que no, todo esto que veníamos diciendo. El sujeto del significante no tiene las características que tiene el yo. Si el yo apunta a una identidad, a una especie de saber pleno sobre sí mismo, el sujeto del significante en todo caso se identifica algunos significantes, pero no hay una identidad plena, ¿no? Y no es un sujeto sustancial, sino que es un sujeto evanescente, un sujeto que aparece y desaparece, y es un sujeto que está más supeditado a la verdad que viene del inconsciente que al saber consciente, ¿no? Ahí es donde, después de comentar esto, Lacan traduce esa frase del yo y el ello, donde dice, bueno, ahí donde el ello era, el yo debe venir, pero más que el yo, dice, es el sujeto, ¿no? Entonces, trata de situar al sujeto fundamentalmente en relación a ese otro con mayúscula que habíamos dicho que es el lugar de la alteridad, es el lugar eh, donde funciona el significante, y ese otro con mayúscula es la alteridad radical también. Eh, Lacan en una primera época hablaba de intersubjetividad para plantear, bueno, que el sujeto se constituye en relación a otros, pero entre esos otros con minúsculas, lo que hay es la referencia al otro con mayúscula. Eh, y entonces, bueno, no hay un sujeto independientemente de usar una lengua común con otros, pero bueno, esa lengua común que tengo con los otros supone que introduce una alteridad, introduce algo que no voy a poder calcular, y entonces Lacan va a plantear, bueno, que no hay reciprocidad entre los sujetos, en el sentido que el otro con mayúscula introduce algo que impide hablar de una complementariedad, en el caso de la sexualidad impide hablar que los dos hagan una totalidad, sino que siempre vamos a estar con que si lo piensan entre la relación entre el hombre y la mujer, siempre va a haber algo excedente, algo que no supone la imposibilidad de una completud, ¿no? En todo caso, siempre se articula una diferencia. Eh, bueno, si lo piensan en el diálogo analítico, cuando ustedes hablan con el analista lo que sostiene es el lugar del otro con mayúscula, no del otro con minúscula que maneja el mismo código, sino que permite que a través de las asociaciones libres aparezca un discurso distinto, algo alter, algo incalculable, ¿no? Entonces, es el lugar del otro, es el lugar un poco de la alteridad así, más radical, ¿no? Y eso eh, me permite a Lacan criticar fundamentalmente la idea de un yo autónomo, y también hay cierta crítica así muy tibia que hace al humanismo, casi en la misma órbita que lo veían ustedes en Foucault cuando criticaba al humanismo tradicional, fundamentalmente en el sentido de cuestionar al sujeto dueño del saber, ¿no? En todo caso, el sujeto va a ser siempre un efecto del trabajo del significante para acá. Y la diferencia fuerte con otros estructuralistas, les vuelvo a decir, es que él introduce el sujeto en el funcionamiento de la estructura. Eh, no sé si alcanzamos en la clase anterior a marcar la idea que, bueno, hablar de estructura en Lacan supone hablar del significante, de la cadena del significante o de la red del significante, del sujeto y de esto real que se pierde, que más adelante lo va a llamar objeto A, pero esos son los términos básicos con los que él va a pensar la estructura, ¿no? El significante, sujeto y un real ahí que se nos escapa. En este texto, en la instancia de la letra, todavía no había tenido tanto peso en la argumentación de Lacan la idea de lo real, o no lo había teorizado tanto.
ya en los 4 conceptos, que es el seminario 11 que vimos, lo real aparece así con más fuerza, ¿no? Habíamos alcanzado a ver el sueño, creo, no sé si nos quedaron algunas cosas por ver de ese capítulo. Les vuelvo a decirle, vean la clase del jueves siguiente, ahí alcanzamos a hablarlo. Bueno, podríamos remarcar, después de haber hecho un recorrido así rápido por el texto, que Lacan toma la idea de significante de Saussure, pero la introduce en el psicoanálisis y ya dice algo distinto, ¿no? Habla del sujeto, hablar del sujeto, supone también hablar de la pulsión, hablar de goce, todavía no aparecen estos términos, pero tienen que ver, entonces no es el significante de la lingüística el que toma Lacan, y aparece una idea fuerte en Lacan que la ciencia fundamentalmente trabaja con fórmulas matemáticas. Él dice, el significante sobre significado es un algoritmo matemático, y vamos a ver cómo él va a distinguir al psicoanálisis de la ciencia en función de eso. Va a decir, bueno, el psicoanálisis tiene que ver con la ciencia, pero se diferencia en esto, ¿no? En que no produce fórmulas, justamente, fórmulas matemáticas. Y eso tiene que ver con que el significante está comprometido con el sujeto, por así decirlo, ¿no? Las fórmulas matemáticas, va a decir Lacan, lo vamos a ver en la clase que viene, forecluyen al sujeto del inconsciente. Eh, bueno, estos serían los puntos así más importantes que se pueden marcar en la instancia, y los que leemos un poco hoy. Quizás en otra lectura uno puede marcar otras cosas. Eh, no sé si les queda claro la idea de significante. Entonces, fundamentalmente, que un significante va a funcionar en una cadena significante y no tiene un valor en sí mismo, y fundamentalmente cuando hablamos de letra o de significante en este texto, eh, se constituyen a partir de ese trabajo de condensación y desplazamiento, ¿no? No hay un significante solo, sino que tenemos que hablar de sustitución para producir un significante. Y quizás esta idea de, cuando dije producir, me quedé pensando, eh, la idea de significante también es algo que funciona en el trabajo clínico. Digamos, como analistas producimos significantes en la medida en que vamos eh, interpretando y el paciente va asociando libremente. En ese sentido, el significante está muy ligado a la clínica psicoanalítica, ¿no? Es un concepto eh, que uno lo puede extrapolar, pero aparece fundamentalmente ligado al inconsciente en acto. Eso es lo que les quiero transmitir, ¿no? En ese sentido no es generalizable el eje del significante, se aplica en cada tratamiento singularmente, y no piensen en el significante entonces como una especie de cosa inmutable, sino que fundamentalmente es una lógica que va tomando a una palabra, una frase, a una acción, pero le va dando otro sentido en función de la lógica esta de la condensación y desplazamiento, ¿no? Bueno, bueno, más o menos entonces estaríamos con este texto, y si pueden ir preguntando, vendría bien, así vamos aclarando algunas cosas. Es un texto complicado por el estilo, no sé si lo leyeron alguna vez, si lo leyeron para esta clase, pero van a ver que
por ahí usa metáforas o giros o un estilo bastante enrevesado o enredado Lacan, pero imagino que con estas indicaciones pueden ir entendiéndolo. Y piensen entonces que Lacan utiliza un montón de referencias al estructuralismo, inclusive la lingüística aparece ahí, recuerdan como ciencia clave para pensar el estructuralismo. Bueno, Lacan parte de ahí, pero va a decir otra cosa, no se va a quedar en el estructuralismo exclusivamente. En cuanto a las problemáticas que veíamos del sentido, bueno, el sentido va a ser siempre un efecto del trabajo de la estructura, no va a haber un sentido único ni definitivo. Eh, Tienen esta idea de que bueno, la estructura produce al sujeto, ¿no? Y no es que elimine al sujeto, como planteaban algunos estructuralistas. Bueno, sí, espero a ver que planteen alguna pregunta. O al menos comenten si se entendió algo. Así, bueno, si no, a ver, bueno, acá me comentan que se entendió. Ah, me están llegando todos los mensajes juntos ahora. Eh, bueno, relean el texto y si tienen preguntas, la clase que viene las podemos ver y trabajar. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Vamos a seguir con un capítulo del seminario 2 de Lacan para hablar de este tema de la forclusión del sujeto y la relación ciencia-psicoanálisis tal como la planteó Lacan. Bueno, que tengan buena semana. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.